Bolivariana. Escuchemos su intervención. Venezolanas, el movimiento de psicología, de psicólogos por el socialismo de aquí de Venezuela van a ingresar y entonces Venezuela será el país número 16 en nuestra organización. Y nos agrada mucho que Venezuela esté allí, porque a pesar de toda la guerra mediática y de la guerra psicológica que se viene dando en otros países, en el caso de Colombia la guerra mediática es francamente aterradora, ¿no? Y claro, eso tiene una lógica, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero a pesar de toda esa guerra psicológica, lo que les quiero decir es que estos 15 países que hacemos parte de esta Unión Latinoamericana de Psicología, estamos muy pendientes de la situación en Venezuela y siempre estamos con el corazón abierto y con el puño cerrado para salir en defensa de la revolución bolivariana. Y en tercer lugar, un saludo muy especial del movimiento también latinoamericano de Psicología de la Liberación, que se constituye a partir del año 1989, cuando es asesinado en El Salvador Ignacio Martín Baró, un psicólogo social que fue asesinado por un comando élite del ejército salvadoreño, y a partir de ese momento varios colegas de varios países decidimos constituir un movimiento latinoamericano de Psicología de la Liberación, y desde esa perspectiva es que yo voy a hablar en el tiempo que tengo aquí para compartir con ustedes algunas ideas. Es decir, lamentablemente la historia de la psicología lo que nos muestra es que la psicología cada vez más se ha ido colocando al servicio del imperio y de la colonización de nuestros pueblos. Y lo que estamos diciendo desde este movimiento de Psicología de la Liberación es que es posible también construir una psicología donde el saber psicológico se ponga al servicio de las grandes mayorías excluidas, empobrecidas, marginalizadas, históricamente sometidas a condiciones crueles de existencia material, psicológica y espiritual. Desde esa perspectiva es que vamos a hablar de guerra psicológica, porque implica que la psicología deja de ser una psicología desprevenida y se vuelve una psicología militante al servicio de las grandes mayorías, al servicio de procesos revolucionarios en cualquier parte del mundo. Vamos a trabajar entonces el tema y el problema fundamentalmente de la guerra psicológica y cómo yo quisiera trabajarlo en una doble perspectiva, digamos, un poco intentar develar cómo funciona, pero creo que ese ejercicio se ha venido haciendo mucho y de alguna forma sabemos cómo funciona la guerra psicológica. No obstante, me parece que es importante llamar la atención sobre la importancia de la investigación, sobre todo a los que estamos constituyendo la otra mirada ética, la otra mirada ético-política de resistencia frente al imperio. Tenemos la obligación histórica de no perder de vista el tema y el cuidado de lo que implica la investigación para comprender cómo funciona la guerra psicológica, pero fundamentalmente para también construir estrategias que enfrenten esa guerra psicológica, porque hay que entender que la guerra psicológica no es algo desprevenido. Digamos, ayer yo decía en una de las entrevistas que me hacían la importancia de entenderlo, porque el imperio no duerme y el imperio tiene ejércitos de profesionales, entre ellos la psicología, diseñando esas estrategias de guerra psicológica que busca impactar seriamente procesos como el proceso venezolano, ¿no? Buscan impactarlo en el plano psicosocioantropológico, digamos, busca desestabilizar, busca instalar otras realidades, busca instalar otros imaginarios, otras representaciones sociales, otras imágenes de lo que pasa en estos contextos, ¿no? Es decir, que hay la necesidad de investigar cómo funciona la guerra psicológica y hay la necesidad de investigar cómo poder responder a la guerra psicológica, pero también
cómo organizarnos en América Latina para responder de manera conjunta en la perspectiva de acción política conjunta regional frente a estos dispositivos de guerra psicológica que son muy sofisticados, son muy bien diseñados y a veces hasta los que decimos que estamos haciendo resistencia caemos en las trampas de la guerra psicológica, ¿no? Desde esa perspectiva entonces quisiera decir que claro, la guerra psicológica y lo que voy a hablar aquí es el resultado de un ensayo que publicó justamente Le Monde Diplomatique hace unos días, empezando mayo, que se llama Guerra psicológica contra Venezuela, pero que realmente el título inicial del ensayo, que está disponible ya por la internet, se llama Psicología de las masas del imperialismo, Guerra psicológica contra Venezuela. Y allí lo que se plantea es un poco un análisis de lo que ha venido pasando desde febrero hasta ahora en términos de guerra psicológica. ¿Qué nos encontramos allí? Digamos, hay unos elementos comunes que son comunes en todos los procesos de guerra psicológica, entendiendo que en la guerra psicológica es eso, es una operación de guerra en la que participan elementos de orden político, ideológico, militar y religioso, que son los elementos que permiten ir moviendo elementos de lo psicológico para ponerlo al servicio de ciertos intereses, y en este caso concreto pues son los intereses del imperio norteamericano, hay que decirlo con nombre y apellido. La guerra psicológica involucra acciones de guerra sucia y acciones de guerra que no pareciera tan sucia, pero pues toda guerra psicológica es sucia, ¿no? Digamos, operaciones más sutiles, no tan perceptibles, que hace que se vayan naturalizando ciertos elementos que a todas luces